Bueno, como Ale les dijo, mi nombre es Sara Garzón. Ella y yo somos las gestoras de formación del área de cultura digital y somos pues quienes nos encargamos de acompañar estrategias como Cultura TIC, el cacharreo sonoro. Estamos también en creación de unas nuevas estrategias al interior de UDARROA que sirven como para eso, para que siempre estemos reflexionando en torno al uso de la tecnología, cómo nos relacionamos con ella, cómo es nuestra cotidianidad con ella, qué mejores usos podemos darles. Entonces, es un tema, digamos, que hace parte de nuestra cotidianidad, del día a día, de nuestro trabajo y que nos ayuda pues un montón a llegar acá con más que con alguna experticia, sí con muchas experiencias, porque siempre me parece muy valioso contar pues que en Cultura TIC generalmente quienes acompañamos estos espacios no somos expertos en las temáticas de las que venimos a conversar, sino que somos personas que en realidad nos interesa esos temas sobre los que venimos a hablar y que venimos a poner en común pues con ustedes, con cada uno de ustedes. Entonces, es una creación que hacemos, es un trabajo de investigación que hacemos para poder llegar acá y poderlo compartir y poder nutrirnos con las experiencias que ustedes nos quieren compartir. Entonces, lo primero que me gustaría contarles es que llegar a la construcción de este taller en realidad no fue sencillo, porque sabemos pues de sobra que hay muchísima información sobre todo lo que tiene que ver con disponibilidad permanente, con hiperconexión, con la forma en la que nos comunicamos, en las que nos relacionamos, perdón, con los canales, con las aplicaciones, con los demás en medio de esta era digital y quería evitar, espero haberlo logrado, caer como en lugares muy comunes y más bien entrar como en un tema que sea de mucha más introspección, de mirar cómo son nuestras prácticas, de evaluar qué son esas sensaciones, cuáles son esas emociones que están ligadas, perdón, a este tema de la disponibilidad permanente. En este orden de ideas, pues entonces lo que pretendo con este espacio es desnaturalizar la idea de que estar conectados implica estar disponibles. Son dos temas son dos conceptos que parecen ser los mismos, pero son en realidad completamente diferentes. Para abrir espacio a formas más conscientes y sostenibles de habitar la comunicación digital. Y para hacerlo vamos a hacer, o espero pues que juntos podamos hacer visible una presión que todos sentimos, pero que no sabemos nombrar ni sabemos enfrentar. Y es que todos estamos conectados, todos estamos cansados de estar conectados, pero seguimos sosteniendo y perpetuando esta dinámica porque quizás no tenemos todavía las herramientas necesarias o la confianza o la capacidad de abordar este tema de una manera que nos permita pues relacionarnos con los demás de una manera más saludable. Entonces, para lograr cumplir con este propósito de desnaturalizar esta idea y abrir espacios a formas más conscientes de habitar la comunicación digital, me encontré con que es importante hacer una delimitación del fenómeno y, y empezar como a hablar de qué es eso de la disponibilidad permanente. Y me encontré que existe como una ruta básicamente compuesta por tres conceptos que parecerían aislados, pero que en realidad conforman como una cadena y que son los que hacen que nuestra comunicación esté pues llegando como al límite que está llegando y nos esté llevando al límite del cansancio mental y emocional que nos está llevando. Entonces, el primer concepto es el concepto de hiperconectividad, que como mencionaba Aleja, lo vimos pues en el taller anterior, y que hay algo pues como que no nos podemos hacer ciegos frente a eso, ¿cierto? Y hay muchos canales y muchos estímulos que nos están incitando y motivando constantemente a estar todo el tiempo pendiente de nuestros dispositivos. Por eso es que mientras estamos en una conversación queremos todo el tiempo estar tomando el celular para ver qué nuevo hay ahí, si llegó alguna notificación, si alguien nos escribió, porque a veces ni siquiera basta con que las notificaciones interrumpan pues como el silencio del teléfono, sino que estamos ahí
pendientes y mirando a ver si de pronto no fue que el teléfono no falló y la notificación nunca llegó. El segundo concepto es el concepto de accesibilidad, porque esta variedad de canales que nos garantizan o que nos permiten esa hiperconectividad nos están convirtiendo en personas localizables en todo momento. Y cuando somos localizables en todo momento, también somos fácilmente interrumpibles. Si estamos haciendo una actividad y nos llega un mensaje de cualquier otra persona, lo más posible es que interrumpamos lo que estamos haciendo para dar respuesta a eso que acaba de llegar, pensando que es urgente, que lo tenemos que solucionar ya, y bueno, otro montón de cosas derivadas que vamos a ver pues como en el desarrollo del taller. Todo esto para llegar entonces a este tema de la disponibilidad permanente, que es que creemos que debemos responder a esos estímulos y ante la facilidad de conectar, de contactarnos. Entonces pensamos que por tener tantos canales disponibles por donde nos pueden contactar, estamos prácticamente en la obligación de dar una respuesta a esas personas que dicen necesitarnos de manera urgente y lo estamos haciendo de una manera prácticamente automática. No estamos entrando a pensar en muchas ocasiones ni siquiera si el mensaje que estamos dando tiene o no tiene pues un fondo, si lo estamos si estamos en realidad resolviendo esa inquietud o estamos en realidad creyendo que resolvemos a esa pregunta o esa necesidad que nos están haciendo. Pero eso a veces sucede que uno es como, yo te respondí a eso, sí, vos me lo respondiste, no me acordaba, porque en realidad no nos acordamos, no tenemos no estamos completamente conectados con las conversaciones que estamos teniendo en nuestra cotidianidad. Entonces, la relación de estos conceptos yo creo que nos revela una trampa que borra nuestros límites y es que estamos confundiendo que puedan escribirnos con que debamos responder y convertimos nuestras interacciones en una obligación. Y es ahí donde está el problema, porque el problema no es que estemos conectados ni que seamos accesibles. El verdadero problema es que convertimos esa facilidad de conectarnos con una obligación de responder. Y eso está produciendo pues una sobrecarga mental a la mayoría de personas. Esto es como la parte introductoria al taller, porque todos sabemos que el descanso es importante, también sabemos que no necesitamos responder de inmediato, pero lo seguimos haciendo. Son muy pocas las personas, me incluyo ahí porque no lo he logrado, que aún sabiendo que esto nos genera una sobrecarga, que no es necesario responder ya, que nos podemos tomar el tiempo de pensar lo que vamos a decir, igual seguimos tomándolo como una obligación, con que no nos podemos desconectar, con que no nos podemos desaparecer. Entonces, dicho esto, pues llegamos al grueso de este taller, que lo primero que me gustaría decirles es que no va a ser un taller en el que vayamos a dar tips, no vamos a compartir consejos, no vamos a irnos a decir que lo que deberíamos hacer sería esto, esto y esto, y una lista de chequeo en lugar pues, de estar pendiente del celular, entonces opte por leer, entonces opte por salir al parque y pasear sus mascotas, o opte por hacer yoga, o cualquier otra actividad, porque yo creo que eso ya sabemos, tenemos muchísima información de qué podríamos hacer para poder estar desconectados, para poder hacer un detox digital, de por qué es importante a veces retraernos un poquitico de estas tecnologías y empezar a realizar otro tipo de actividades que nos conecten más con la realidad. Entonces, ¿qué es lo que sí vamos a hacer en este taller? Vamos a identificar presiones reales, laborales, sociales y emocionales, con las que nos familiarizamos y con las que estamos conectados todo el tiempo. También vamos a nombrar lo que casi nadie nos dice, pues qué es lo que nos genera en realidad esa disponibilidad permanente o esa creencia de que tenemos que estar disponibles de manera permanente. Entonces ese miedo que nos da a parecer irresponsables si no le contestamos al compañero de trabajo, esa necesidad de validación que nos hace a veces entrar en conversaciones que en realidad no queremos tener, esas culturas laborales donde sabemos a qué horas entramos a trabajar, pero no sabemos a qué horas salimos, entre otras prácticas pues que van a estar asociadas en este espacio.
Y esto finalmente va a ser para crear acuerdos concretos y no dejar todo únicamente en intenciones. Yo creo que era muy fácil llegar pues como a este espacio a decirles qué es lo que deberíamos hacer, ¿cierto? O a sacar una lista de otras actividades o a hablar de la importancia de estar desconectados, pero eso no serviría de mucho porque el objetivo es identificar la raíz del problema, que les voy a hacer un pequeño spoiler y que es que existe una falta de, no estamos familiarizados con establecer límites, es algo con lo que no estamos acostumbrados pues a lidiar. Entonces, a partir de ahí, es importante empezar a crear y a comunicar acuerdos que sean visibles, reales y sostenibles desde esas realidades individuales, porque cada uno tiene experiencias distintas, porque cada uno tiene maneras de relacionarse con los demás diferentes y porque cada uno tiene también formas distintas de relacionarse con las diferentes canales y con las diferentes plataformas digitales. Entonces, todo esto es importante pues como aterrizarlas porque ya sabemos que esto es una conversación que no es en una única vía, no es Sara aquí hablando sola. La idea es que ustedes también puedan hacer parte de esta dinámica y que empecemos entre todos a revisar cuáles son esos comportamientos. Como yo sé que a veces da mucho susto, como encender el micrófono, yo también tenía mucho susto de venir aquí a dar este taller, entonces les voy a proponer una primera actividad. En esta primera actividad vamos a responder a la pregunta ¿qué te pesa más al momento de interactuar con otros por canales digitales? Y tenemos 4 opciones de respuesta que pueden no ser las únicas opciones. Entonces tenemos en el número 1, sentir que debo responder rápido. Yo me siento súper identificada con esta. En la segunda, sentir culpa cuando no respondo. En la tercera, pensar que me van a juzgar si no estoy disponible. Y en la cuarta, no saber cómo poner límites sin incomodar. ¿Qué deben hacer ustedes? En el chat, o quien quiera abrir sus micrófonos, nos van a decir, con el numerito puede ser cuál o cuáles de esos pesos son los que ustedes más sienten al momento de interactuar con otros. Por ejemplo, si se sienten mucho más conectados como con la respuesta de sentir culpa cuando no responde, entonces van a escribir el 2 en el chat. Si se sienten más identificados con la tercera opción, entonces escriben el 3 en el chat. Y así vamos a ir identificando cuáles son esos pesos o esas cargas que cada uno vamos identificando. Entonces, por acá, Ever nos dice que la 4, no saber cómo poner límites sin incomodar. Marta Cecilia nos dice 2 y 4, que la 2 es sentir culpa cuando no respondo. Katy está conectada conmigo, que es sentir que debo responder rápido. Piedad nos dice que se identifica con todas. Sí, la verdad yo creo que todos hemos pasado por todas. Beatriz nos dice que también sentir que debe responder rápido. Una anécdota que me pasó hace poquito mientras ustedes siguen ahí respondiendo es que hace más o menos un mes larguito yo me llegó como todo este tema de la carga, me sentía supremamente cargada o sobrecargada con tener que responderle a las personas, porque soy de respuesta inmediata. O sea, para mí un reto es dejar que un mensaje se quede 2 horas sin responder. Yo trato siempre de dar pronta respuesta. Y hubo un momento en el que dije, yo no quiero seguir con esto, ya estoy agotada, ya estoy cansada, y no, me sentía en realidad muy, muy, muy sobrecargada y como con pereza ya de mirar el teléfono. Y entonces lo primero que hice pues fue comunicarlo, ¿cierto? A mi círculo cercano, decirles, miren, va a suceder esto, no quiero estar tanto tiempo conectada, estoy sintiendo que se me está yendo mucho tiempo acá, eso se me está convirtiendo en una carga y de inmediato todo se trasladó a, estás triste, estás enferma, te está pasando algo, como si esa necesidad del silencio y de estar alejada como de todo este entorno digital y de las conversaciones que no tienen fin y que se vuelven un bucle y que uno ni saluda ni se despide, sino que simplemente le da continuidad, es como si eso en realidad fuera algo malo. Lo sentí yo de esa manera y yo, es tan negativo uno decir y comunicar que necesita un espacio para estar más en silencio y para estar un poquito más retraído. Entonces, eh,
a partir de las respuestas pues, que ustedes me comparten y que aquí Marta Isabel nos dice que uno de su peso es sentir que debe responder más rápido y que se le olvida si lo deja para después. Yo ahí a veces los leo y lo que hago es que vuelvo y los marco como no leídos para que no se me olvide que los leí pero que no los respondí. O sea, se vuelve una dinámica en realidad donde uno cuida un montón como lo que los otros pueden llegar a interpretar de lo que individualmente estamos haciendo. Es una relación en realidad muy tóxica. Entonces, la idea acá no es decir cuáles de estas cuatro prácticas son correctas o son incorrectas, cuáles de estas sensaciones o no son inadecuadas, porque yo creo que lo más importante en este punto es entender que esto no es un problema individual, sino que es una cultura compartida. O sea, todos estamos en esta misma dinámica. Yo creo que no existe una sola persona, a menos que no tenga nada de esto, que las conozco y las admiro, que no tenga ninguna conexión con la parte digital, que no les interese estar conectado por ningún lado, pero todas las personas que trabajamos, tenemos celular, mínimamente tenemos acceso a WhatsApp y todos los demás, sentimos como esa sobrecarga en la interacción. Entonces eso nos hace pues como pensar que estamos hablando de una cultura compartida y es una cultura donde no se nos ha enseñado a poner límites ni a negociar nuestra disponibilidad. Entonces, a ver, ¿cómo es que esto se me... Ah, listo. Acá entonces, para comprender un poco todo lo que hemos venido conversando, hasta aquí es importante saber que a veces, que lo que les decía ahorita, el tema de las interpretaciones, que lo vamos a abordar más adelante con un poquito más de profundidad, es que no responder también comunica y generalmente comunica algo negativo. Estamos como expuestos todo el tiempo a que nuestro silencio, a que la demora, a que la tardanza en responder es algo interpretado por los demás de manera negativa. Y para comprenderlo, pues durante mi investigación encontraba que hay tres conceptos clave que vale la pena tener en cuenta. Alexis acá nos dice, dificultad asertiva, poner límites sin incomodar. Entonces, el primer concepto es el concepto de la disponibilidad, que es la disponibilidad permanente como una forma de conservar vínculos. Siempre creemos que estar disponible, en este momento vemos la disponibilidad como un valor moral, en donde ser bueno es igual a responder rápido. Entonces, si mi amiga me escribió y yo le respondo, entonces soy muy buena amiga porque le respondí inmediatamente. Hay otros dos conceptos que se complementan entre sí, que es el del tiempo digital y el tiempo real, y a mí me parece muy teso de asimilar porque creo que no tenemos un equilibrio, porque siento que esta cultura de la disponibilidad permanente nos ha hecho perder el límite, nos ha hecho perder el equilibrio, perdón, entre cómo manejar el tiempo real del tiempo virtual y queremos estar en todas partes al mismo tiempo. Y nos ha hecho pues también sentirnos obligados a que leer implica responder, cuando debería ser todo lo contrario, ¿cierto? Si estamos en el tiempo real, que yo creo que cada vez es más mínimo que el tiempo presencial, digital, perdón, que compartimos con las personas, pues nuestra atención debería estar ahí. De hecho, por eso han salido, aparecen como ahorita tantos conceptos de eso, de el mindfulness, de conectar con el presente, del presente, el presente. Entonces, cuando entres a la ducha, siente el agua y trata como que a veces pensamos que pueden romantizar mucho como la cotidianidad, pero no es así. En realidad es que nuestra vida está ya tan permeada por por la parte digital que todo lo que es presencial le hemos restado un montón de valor. Y aquí me estoy acordando de una anécdota con una persona muy cercana y es todavía, yo por ejemplo desde hace muchos años desactivé el visto pues de WhatsApp y el horario de la última conexión. Me parece una información completamente innecesaria y abrumadora. Pero tengo una amiga que no lo ha desactivado y que dice que no lo desactiva porque ella siente que al desactivarlo está siendo irrespetuosa con las demás personas. Pues como que es importante para ella que los demás sepan
si ella leyó el mensaje y si ella ha estado pues dentro de la aplicación y no les ha dado respuesta, que porque de esa manera pues ellos se van a dar cuenta de cuál es su nivel de interés con el trabajo que está desarrollando. Para mí es una presión gigante, pues yo saber que entro y si no te tengo una respuesta y volví a salir, entonces el otro está viendo qué horas entré y va a decir, ¿cómo así? Que Sara no me contestas y estaba acá hace 2 minutos. Eso pues solo en un contexto laboral, en un contexto de relaciones ya sabemos esto cómo se vuelve, pues porque se vuelve una ruleta de nunca acabar con una serie de reclamos y una serie de incertidumbres que están siempre fuertemente ligadas a eso, a que el otro no contesta, que el otro no está disponible 24/7 para mí. Y el último concepto es el concepto de la ansiedad, que ahí entra como la ansiedad, en este caso de la doble palomita o el visto, que nos genera también en doble vía un montón de angustia y un montón de temores, porque pues todos hemos sentido miedo cuando enviamos algo, o miedo no, ansiedad, cuando enviamos algo y el otro no nos responde en el tiempo que nosotros queremos responder, y también cuando alguien nos escribe a nosotros preguntándonos algo y nosotros no sabemos qué responder, entonces hay un silencio que nosotros interpretamos como un silencio muy incómodo porque simplemente no hay respuestas claras que dar, y a veces solemos llenar esos espacios con cualquier cosa o con cualquier respuesta o con lo que más rápidamente se nos venga a la cabeza. Para traer pues como todo este tema de la disponibilidad permanente, de las interpretaciones que tenemos a contextos más reales y cotidianos, me gustaría mucho que ustedes me ayudaran a responder esta pregunta y me encantaría escucharlos. Y es, pensemos en la última vez que alguien no nos respondió, qué asumimos, qué sentimos o qué emoción nos generó esa no respuesta del otro lado. A ver, los leo o los escucho. Buenas tardes, Hola, ¿cómo estás? muy bien. Bueno, me parece súper interesante este, este taller porque, pues, como decías, es lo que estamos viviendo todos los días. De hecho, pues me siento muy identificada porque un tiempo para acá he venido como estableciendo límites precisamente por ello. A ver, me carga mucho lo que son las notificaciones, lo que es estar escuchando el teléfono sonando, sonando, llegando mensajes. Entonces, como que, bueno, paremos y hagamos como una pausa y empecemos como a poner límites. Considero, pues, antes de pronto uno asumía que la persona no le interesaba o que la persona, pues, eh, no sé, no tenía como la respuesta correcta. Ahora, por la vivencia, pues por la experiencia, considero que pues hay muchas cosas que pueden estar pasando, la persona está ocupada, de pronto pues no tiene la respuesta en ese momento y hay que darle su tiempo. Entonces, como entrando en ese momento de comprensión, porque eso me ayuda a mí y también ayuda a la otra persona a no generar esa ansiedad, ¿no? Entonces, pues como que pues he estado haciendo ese ejercicio. Muchos a veces me dicen, no, si usted me deja en visto. Y yo no, es simplemente que tengo que darme mi tiempo para responder, porque no tenemos que hacerlo a la ligera, porque podemos estar generándonos un daño y dando respuestas pues que no tienen nada que ver o incorrectas. Entonces, pues esa es como mi experiencia. David, lo que dices es súper importante porque ahí vamos con un tema que es, yo creo que es como el punto de todo esto, y es que no estás perpetuando la dinámica, ¿cierto? Como no estás ni poniéndole a los demás una presión encima de que tienen que responderte rápido, o te estás poniendo una presión tú misma de tengo que responder rápido. Yo, por ejemplo, hay una cosa que utilizo mucho y es marcar como los mensajes, porque a veces a uno sí se le ocurren como cosas o se acuerda de cosas y Aleja, que es mi compañera directa, entonces como que le escribo y es, no es urgente, minimizarle al otro esa carga de esa información que está recibiendo, de no tiene que ser para allá, de no tiene que tener respuesta, de no tiene que ser algo que se resuelva de manera inmediata, sino que es algo que debemos tener en cuenta las dos y listo.
y ahí pues como que termina todo. Ever nos dice algo muy maduro y es que él lo que siente es que el otro está ocupado, sí, sencillamente. Yo creo que acá hay dos opciones, o que está ocupado o que no quiere responder y cualquiera de las dos debería ser completamente válida y entendible para quien está emitiendo el mensaje. Y Piedad nos dice rabia y no pertenencia. Es muy cierto. Y ahorita vamos a ver cómo esa no pertenencia también está ligada a otras emociones, como la culpa, como el miedo y como otras cositas que vamos a ir mirando. Pero sí, o sea, la respuesta de Ever es como la manera en la que debemos interpretar esa realidad. ¿Está ocupado o no quiere responder? Y está bien, no hay ningún problema pues con que las personas lo quieran tomar de esa manera o quieran vincularse de esa manera. Entonces, a partir de esta respuesta, pues que es el punto donde les digo que todo se vuelve muy interesante porque son todas sus experiencias hablando, es muy importante tener en cuenta que no responder no es difícil porque tengamos el celular a la mano o sintamos la tentación de contestar de manera inmediata. Yo creo que esto es algo con lo que debemos dejar de pelear. El teléfono definitivamente ya es una extensión de nosotros mismos y siempre vamos a tener esa facilidad para darle pronta respuesta a ese mensaje que está llegando. Lo verdaderamente difícil de hacer es dejar que a veces respondemos porque creemos, por lo que creemos que puede pasar si decidimos no hacerlo. Y ahí, a ver, leamos acá. Ah, bueno, Marta nos dice, solo me da preocupación la de no respuesta de los mensajes desde y hacia mi familia. En lo laboral, siempre pienso que los demás están ocupados como yo. También, el miedo que a mí me da cuando mi mamá no responde es impresionante, porque sí, es como, ¿por qué no contesta? Las mamás siempre contestan, las mamás siempre están ahí, pero en el mundo laboral es súper importante eso, están ocupados, están así resolviendo otros asuntos y están pues dándole prioridad a esas labores cotidianas a las que se tienen que enfrentar. Entonces, eh, aquí es súper importante hablar de las emociones, que era lo que estábamos conversando pues con Flavis. Y las emociones en este tema de la disponibilidad permanente cumplen un rol fundamental como en todo lo que sucede a nivel de interacciones digitales, porque nuestras interpretaciones de la realidad y nuestro temor a poner límites por miedo a perder un lugar dentro de ese vínculo que habitamos, digamos que son emociones que están permanentemente presentes en la forma en la que nos relacionamos con los demás. Y esa culpa de no estar lo suficientemente presentes en la vida de los demás nos hace generar como y perpetuar esa dinámica de tengo que responder ya, le tengo que hablar ya, tengo que, así no quiera, contestarle de manera inmediata porque si no, entonces se va a enojar, entonces va a sentir que no estoy ahí para él o para ella. Pero hay una pregunta que también nos deberíamos hacer, ¿es esa la única forma de estar presentes? ¿Desde cuándo, desde qué momento esa respuesta pronta, esa disponibilidad permanente, esas conversaciones cíclicas que no tienen fin, se volvieron la única forma de estar presentes en la vida de los demás o en la vida de las personas que nosotros queremos? Entonces, es muy complicado la forma en la que nuestro cerebro también asume ese tipo de conexión, ese tipo de comunicación, porque lo hace desde ahí, desde esa culpa y desde ese miedo a no pertenecer, a que nos saquen, a que nos excluyan, a que no nos permitan seguir, no nos permitan seguir siendo parte de ese grupo, de esas personas, de ahí. Entonces, es muy, en realidad yo creo que esto es algo que es muy, muy humano también, esa sensación de pertenencia. Desde que estamos chiquitos buscamos estar pues en espacios donde podamos comunicarnos, donde podamos estar con los demás, donde podamos tener pues socialización, donde nos sintamos conexión con los otros. Y para conservar este vínculo, pues ¿qué hacemos? Lo que tenemos a la mano, lo que sentimos que es lo más propio, que es lo más adecuado. Pero a veces ese soporte que estamos dando no es, no es el adecuado, por lo que les decía, a veces ni siquiera nos acordamos de qué es lo que respondemos.
simplemente respondemos por inercia, porque ya estamos acostumbrados a hacerlo, porque no lo vemos como una obligación, pero no, o sea, no estamos ni siquiera prestando atención. Aquí Piedad nos dice, creo que se nos ha olvidado llamar cuando necesitamos una respuesta más rápida y las llamadas empezaron a volver Piedad un asunto de pereza, pues no nos gusta que los demás nos llamen. Preferimos que los demás nos escriban o nos manden notas de voz extensas y mantener una conversación así, lo más rápido que se pueda y evadir esos encuentros presenciales. Hemos volcado todo realmente como al texto, a la inmediatez y al no ponerle suficientemente atención, a oír pero no a escuchar, a no ser ese soporte que los demás pueden estar necesitando, ese soporte que los demás pueden estar buscando de nosotros. Entonces sí, la llamada sigue siendo una opción para poder hacer un poco más extensa esa conversación, para poderlo sentir más cercano y para podernos seguir sintiendo humanos también. Entonces, aquí quiero como que ustedes me ayuden también por medio del chat o quien quiera encender sus micrófonos, aunque hoy están muy callados, yo creo que están muy cansados hoy porque esta semana es muy cortica y hay mucho trabajo. Em, Me gustaría que me ayudaran a responder esta pregunta, a completar más bien esta. Si no respondo, los demás van a pensar que soy, ¿qué? Ever me va a poner que está ocupado. Voy a pensar que soy una persona ocupada. ¿Cómo lo complementarían ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué sería el complemento para esta frase? Buenas tardes, Sara. Te pido la palabra, por favor. Claro que sí, Isabel, ¿cómo estás? Bien, no, mira, yo pienso como lo mismo que decía la compañera, que le preocupaba más como los mensajes de la familia, las no respuestas, pues como esos entornos como familiares y más cercanos. Es que todo es muy relativo. Todo y también pienso que eso es muy dependiente de la forma como tú tengas acostumbradas a las personas en cómo respondes. Hay gente que siempre te responde súper rápido. Entonces uno ya cuando empieza a conocer como esos patrones de conducta en la respuesta, entonces ahí es donde, pues o por lo menos yo lo hago así. Si yo sé que es una persona que me responde rápido, obviamente me va a extrañar si no lo hace. Sin embargo, también pienso, pues yo hace mucho tiempo pensaba que el visto era porque lo había leído la persona y muchas veces la gente abre hasta el mensaje por accidente. Y a mí me pasó en un entorno laboral y me pasó una cosa horrible porque a mí se me abrió el mensaje después de mi horario laboral y la persona me formó un problema impresionante porque yo no le contesté. Pero yo ya estaba por fuera de mi horario y yo dije, yo no voy a responder. Ups, se me abrió, pero yo desde ese momento, pues digamos como que replanteé muchas cosas, al menos en la parte laboral. Por ejemplo, yo el correo de la universidad, como decía otra compañera, a mí las notificaciones del correo me agobian porque el correo de la universidad manda demasiadas cosas, o sea, son muchas cosas. Entonces a mí eso me agobia, entonces yo elijo verlo en el momento que yo tenga para eso, porque el correo uno no lo puede estar viendo el 100% del tiempo. Entonces, como te decía, y para redondear, todo es muy relativo de acuerdo a la persona que está al otro lado y al entorno en el que tú estás. Entonces, esa respuesta de si no respondo, los demás van a pensar que soy todo, todo depende del contexto. Si yo no le contesto a mi mamá en el momento que yo me fui de la casa de ella y llegué a mi casa, ella se va a preocupar un montón, ¿cierto? Todo es como muy contextual, digámoslo así. Pero si yo no le respondo a un amigo que me escribe por allá, quién sabe cada cuánto, pues digamos que es como más relajada la cosa. Y así por el estilo. Yo lo veo de esa manera. Todo es muy relativo al contexto, al entorno en el que te encuentres. Isabel, ¿y cómo manejaste la situación laboral cuando te No, vaciaron por no haber eh, respondido el eso, mensaje? eso desencadenó incluso un problema mucho más grande porque yo tenía como una responsabilidad como grande dentro del grupo de trabajo, pero finalmente pues yo hablé con la persona y yo le dije, pues la verdad, a mí se me abrió el mensaje y yo estaba por fuera de mi horario laboral.
Al final, después de todo ese bololo, esa persona pues me pidió perdón porque es que eso pues no, eso digamos como que fue el detonante de muchas situaciones después, pero digamos que era que la persona como que estaba, eh, como que se sentía como que en el grupo de trabajo, como que ella como que estaba como compitiendo conmigo. Entonces, y se veía como, se notaba como desplazada, entonces digamos como que usó eso como un punto para de poder quiebre. conflicto, sí. Ay, Entonces, pues ya, y sí yo le dije y al final ella pues me pidió perdón. sí, yo creo que, mira, ahí hiciste dos cosas que son muy importantes. Mencionaste lo primero, es una práctica, ¿cierto? Que es sacar tiempo para cada cosa. Entonces, el tiempo que tienes dedicado para revisar tu correo, el tiempo que tienes dedicado para revisar el chat de tu correo y el tiempo que tienes y que eres consciente de salir de trabajar, ya desde, pues a partir de este momento, lo que pase no es mi responsabilidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay una práctica, esa práctica a mí me parece que es muy interesante, que es una práctica muy madura y que también tienes como clara una forma como que es la negociación y la comunicación. Pues lo primero que exteriorizaste cuando el problema surgió es, venga, sí, pues yo sé que me llegó un mensaje, yo sé que lo abrí, yo sé que lo miré, pero no era mi momento de responder, no le podía dar en ese momento pues como la solución que necesitaba porque ya me encontraba fuera de la oficina y eso es muy importante al momento de hablar de los límites digitales, que es finalmente pues el tema que reúne o que nos reúne acá, porque son los temas digitales y la cultura de la disponibilidad permanente. ¿Cómo podemos establecer esos límites en un mundo donde estar disponible permanentemente es lo más normal y es lo más natural y es como a lo que todo el mundo está acostumbrado? Ever aquí nos dice que él complementaría esta frase, que los demás van a pensar que es desinteresado y pues desinteresado en temas que no son primordiales para mí. Está muy bien, está muy bien. Entonces, yo creo que estas respuestas lo que nos demuestran es que los límites están, es ahí, en lo que Isabel también nos decía, y es en las creencias, en las suposiciones y en los miedos individuales, pero también en cómo hemos nosotros acostumbrado a nuestro entorno a relacionarse, a comunicarse con nosotros. Porque digamos que no está en el celular, en la facilidad que nos brinda el celular para conectarnos, que lo mencionábamos ahorita, sino en la forma en la que nosotros elegimos comunicarnos con los demás. Y entonces aquí entra en juego algo que es pues una idea que es muy importante, que es muy relevante y que es la de los acuerdos invisibles. Hay reglas digitales sobre las que nunca hablamos, pero que todos o la mayoría, yo creo que acá ya podemos dejar de generalizar porque miremos que Isabel tiene unos comportamientos, por ejemplo, que están muy encaminados a una responsabilidad con los demás y con uno mismo, y Ever también, pues como hacer muy aterrizados en lo que sucede digitalmente. Entonces, no hablamos de unas reglas digitales, pero algunos o en su mayoría actuamos como si existieran. Entonces, de una u otra manera, nos hemos visto inmersos en acuerdos que nadie ha puesto en común, pero que solemos dar por verdaderos y que nos hacen entrar en una dinámica de inmediatez y de sobrecarga. Algunos ejemplos son, si está en línea, puedes responder. Entonces ahí entra como, yo le mandé un mensaje a las 4:02 y él estuvo conectado o ella estuvo conectada a las 4:05, pero ¿por qué no me responde? Si estaba en línea, pero ¿por qué no me responde? Si estaba ahí, yo no entiendo. Bueno, empieza ya la cabeza pues a formarse unas películas muy grandes pues en torno a ese no responder y sencillamente puede pasar lo que le pasó a Isabel, pues ya había terminado mi horario laboral, yo no tenía por qué responder ese mensaje en ese momento. Entonces, hay otra que es, si es urgente, escribo por todos los canales disponibles que existan. A mí esto me parece súper abrumador. Eh, y es que si no contesto por WhatsApp, entonces escriben por no, sería al revés. Si no se responde por el chat del trabajo, entonces escribo por WhatsApp y pregunto y pregunto y pregunto y pregunto. Y es una saturación y un acoso, lo veo yo de esa manera, como con la solicitud de una información.
que no necesariamente es tan urgente y que no necesariamente es tan de ya para allá. Y lo otro es que si no responde, insisto, 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 hasta que me dan una respuesta que a veces es una respuesta que viene desde la inercia. Digamos que acá hablamos mucho del contexto laboral, pero yo sé que todos entendemos que esto está, pues aplica para cualquier entorno de la vida, también con las amigas, también con la pareja, también con la familia muchas veces, porque no todas las relaciones son como tan sanas y tan tranquilas. A ver, aquí Alexis nos dice, la presencia de interrogación sugiere la incertidumbre y la preocupación por la percepción ajena. Así es, Alexis. Eh, ¿Ustedes tienen de pronto, qué acuerdo digital creen ustedes o si han sentido ustedes en la manera en la que se relacionan con otros, pero que nadie les ha dicho explícitamente? Como por ejemplo este, si está en línea puede responder. ¿Hay acuerdos que ustedes de alguna manera hayan como identificado en su entorno, que sientan que no los han conversado, no los han puesto en común, pero que todos entienden como, como lo que está sucediendo? Hola, Bueno, hola. hola Isa. No, mira, lo estaba escribiendo, pero ya me estaba demorando mucho escribiendo. Entonces, no, simplemente quería decir que es como que ya el WhatsApp es accesible para todo. O sea, como que si usted tiene WhatsApp, entonces por acá nos vamos a comunicar para hacer esta tarea laboral, ¿cierto? O si usted tiene WhatsApp, o sea, ya el WhatsApp es una cosa que se volvió y pienso que es uno de esos acuerdos tácitos, invisibles, que usted tiene WhatsApp, entonces podemos acceder a usted de manera inmediata y hay entornos en los que uno no realmente lo quiere compartir. Eso a mí me parece supremamente teso porque la mayoría de gente accede, yo pues en muchas ocasiones accedo, pero hay momentos en los que yo no quiero. O por ejemplo, en eventos en donde están tomando fotos y no te piden el consentimiento informado para tomar fotos y empiezan a tomar fotos, pues son cosas demasiado como que ya se le vuelven, como que se le escapan a uno ya de las manos y que hacen parte como de tu propia decisión y de tu propia intimidad. Se vuelven invasivas porque ya empieza como todo lo que se supone que es privado, pues porque mi número de celular debería ser algo privado, debería ser algo como para mi entorno cercano, al convertirse en algo laboral, pues ya deja de ser algo que me genera paz y me genera tranquilidad, porque voy a estar justamente, como lo hablábamos ahorita, pues en esa dinámica de me hablan por todas partes, me insisten por todas partes y colapsa uno porque entonces no tengo ni por dónde escaparme, ni por dónde poder despejar un poquitico la cabeza de todo esto que está sucediendo. Y aquí Piedad nos dice, algunas amigas me reclaman porque siempre tengo desactivado el chulo de recepción. Ese es un tema muy polémico, Piedad. No todo el mundo está preparado para eso. Yo lo tengo desactivado todo, el chulo de recepción y la hora de última conexión hace como 5 años y me parece que es la mejor decisión del mundo, porque es que sucede algo, muchas veces a uno le escriben, solicitan algo del trabajo, es mucho más fácil uno gestionarlo y dar la respuesta ya con la solución lista, a uno abrir el mensaje, el otro se queda en azul, entonces el otro le da ansiedad, empieza a acosar y uno no tiene ni tiempo de responder. En cambio, así yo lo he interpretado de esa manera, como que a mí me facilita mucho ese chulo desactivado, la posibilidad de poder pensar bien cuál es la respuesta que voy a dar o de solucionar lo que haya que solucionar en ese momento. Entonces, a partir de estos acuerdos, hay una verdad pues que es importante revelar y es que cada uno de nosotros no solamente sufre de esta cultura de la disponibilidad permanente como un comportamiento pues individual, es decir, como los demás me exigen, los demás me piden, los demás me acosan, los demás me presionan, también nosotros la reproducimos. ¿Y en qué momento la reproducimos? Acá pues
es importante que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Cuántas veces hemos exigido una respuesta inmediata? ¿Cuántas veces hemos nosotros también escrito fuera de un horario laboral esperando una respuesta? ¿Cuántas veces hemos visto a alguien en línea y hemos cuestionado que no nos responda? ¿Cuántas veces nos han dejado en chulito azul y nos lo hemos tomado personal? Yo creo que cuando yo tomé la decisión de quitar ese chulito azul también era por eso, por todas esas suposiciones que uno se arma y que uno empieza a hacer de la realidad de los demás, cuando uno, pues, el hecho de que uno converse con alguien o que tenga pues como una relación cercana con alguien, no significa que esté enterado como de todos los detalles de su día a día, a menos pues que sea pues una persona muy, muy, muy cercana. Entonces eso da mucha cabida a, a ciertos cuestionamientos. Aquí, que es importante también preguntarnos qué sostiene la disponibilidad permanente, cuáles son esas prácticas que la sostienen o esas creencias. Y es que responder siempre parece inofensivo, pero sostiene más cosas de las que vemos, ¿cierto? En el trabajo, por ejemplo, normalizamos la urgencia constante. Todo parece que es para allá, todo parece que tiene que ser solucionado de manera inmediata. Es como si tuviéramos que tener las respuestas para todo de manera inmediata, a la mano, sin a veces analizar, sin a veces profundizar. También se diluyen los horarios sin decirlo explícitamente, como que cualquier momento es el adecuado, cualquier momento es pertinente para escribirle a nuestros compañeros o para que nos escriban a nosotros preguntándonos cualquier cosa o haciendo cualquier consulta. Lo otro es que la rapidez empieza a pesar más que la calidad. Entonces, no profundizamos, no analizamos, no investigamos, simplemente es como lo que se nos venga a la cabeza para que eso quede como un cumplido en la lista y no entre como un pendiente más. Entonces no hay profundización en la conversación. Hacemos como que cada vez esas interacciones sean más simples, menos memorables, más ambiguas y terminamos trabajando más, sin necesariamente trabajar mejor. Aquí el resultado no es que solamente trabajamos más, sino que nunca terminamos de salir del trabajo, porque siempre hay algo del trabajo que nos está esperando y sobre lo cual nos están preguntando. Aquí Flavis nos pregunta si la grabación del taller nos lo pueden compartir. Flavis, sí, al finalizar el ciclo, que es más o menos en mayo, enviamos las grabaciones de todos los talleres del ciclo, que en este caso son 4. Y pues lo hacemos al correo con el que te registraste aquí al momento de ingresar a Cultura TIC. Entonces, continuamos. ¿Qué sostiene la disponibilidad permanente en la vida personal, en nuestro día a día, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra pareja? Ahí, que ahorita creo que era, voy a mirar quién fue quien nos dijo esto, fue Piedad. Entonces aparece la expectativa de respuesta inmediata como prueba de interés, ¿cierto? Como si me quieres, porque si me quiere me responde ya, porque está pendiente de mí, porque está presente todo el tiempo, porque siempre tiene una respuesta, bueno, todo lo demás. Lo otro es que el silencio se interpreta, perdón, como desinterés o distancia. Es, es impresionante y se los digo por la anécdota que les contaba inicialmente cómo uno quererse hacer, retraer un poquitico de todo esto, hace que los demás sientan que algo está mal y no es necesariamente que está mal, sino que uno quiere estar mejor. Lo otro es que empezamos a responder solo para evitar malentendidos, no porque queramos. Estoy segura que, por ejemplo, yo tengo un grupo de amigas que somos 4 amigas. Muchas veces hay conversaciones con las que ellas 3 están más conectadas que yo. Entonces lo que sucedía antes era que pues como por no dejarlas ahí que vieran, pues Sara está leyendo lo que decimos pero no aporta nada, pues decía cualquier cosa, sin sentirla y sin que en realidad me estuviera interesando, porque es que es así, pues el hecho de que seamos amigas no quiere decir que a todas nos tiene que interesar lo mismo o interesarnos en el mismo momento. Entonces entra uno como en esa dinámica de para pertenecer, de sacrificar, voy a utilizar esa palabra porque no se me ocurre otra en este momento, como de sacrificar qué es eso que a nosotros en realidad nos interesa y lo hacemos solamente por
evitar malentendidos, por evitar como que las otras interpreten ese silencio como desinterés o distancia. Todo termina hilándose increíblemente fácil. Y lo otro es que ahí la conversación se vuelve más una obligación que conexión y empieza uno a desvincularse también de los demás, porque es como, ay, yo ya no vibro con lo que están diciendo. No es que no vibres con lo que están diciendo, es que te estás obligando a participar en conversaciones que no te interesan y no es necesario hacerlo. Entonces aquí el resultado es que no siempre respondemos porque queremos hablar, sino para que el otro no piense mal. Pero entonces, ¿dónde queda lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos y lo que nosotros queremos, pues en el al momento de interactuar y comunicarnos y relacionarnos con los demás? Ahora, ¿qué sostiene la disponibilidad permanente en cada uno de nosotros? Entonces, sentimos como esa sensación de estar debiendo respuestas. Ay, le tengo que responder a fulanito. Ay, se me olvidó contestar a tal. Ay, no, yo leí esto, pero como no puedo responder ya, entonces lo voy a marcar como no leído para responderlo después. O empieza uno a ganarse ahí la fama de, no, es que nunca responde, no es que nunca contesta, no es que ni para qué le escriben si nunca está pendiente de lo que uno dice. Lo otro es la dificultad para descansar sin culpa, que eso existe y existe porque yo lo he vivido, que es, quiero desconectarme de todo, pero no puedo porque me escribió aquel, porque me escribió aquella, porque no sé qué, o porque creo que esto es una situación cotidiana que puede ser muy real y es estar viendo una serie durante el fin de semana y estarla pausando constantemente para poder dar respuesta a lo que nos están preguntando, cuando queremos que nuestra atención esté ahí. Para mí el tema de la concentración ha sido todo un dilema porque no lo he logrado. No he logrado como tener periodos largos de concentración durante el descanso haciendo una sola actividad porque siento como todavía esa necesidad de estar o respondiendo o mirando si alguien me escribió y eso es supremamente agotador. Lo otro es la ansiedad cuando vemos mensajes sin contestar porque creemos que lo normal es contestar, que lo normal es estar ahí y lo otro es la pérdida del control sobre nuestro propio tiempo. Aquí tenemos un... Piedad, muchísimas gracias a ti. Te estaremos también compartiendo la grabación. Aquí el resultado entonces es que nuestro tiempo deja de sentirnos nuestro, aunque nadie pues no lo haya pedido explícitamente. ¿Por qué? Porque nadie nos está obligando, somos nosotros los que de manera pues muy eh, autónoma, creemos, estamos tomando la decisión de estar ahí conectados y disponibles de manera permanente con los demás. Entonces, aquí yo creo que el gran mensaje de qué pasa, pues como después de esto, es que la disponibilidad permanente no es solo una forma de comunicarnos, es una forma de vivir donde siempre estamos ocupados, un poco ocupados, un poco pendientes y nunca del todo en descanso. Siempre hay algo por hacer, siempre tenemos una conversación que terminar o que iniciar, siempre tenemos una respuesta que dar, siempre tenemos a alguien esperando por nosotros o nosotros esperando por alguien a quien escribir y a quien preguntarle y de quién saber. Aquí yo creo que ya llegamos como ya estamos pues llegando al final de este taller y es qué pasa después de esto, o sea, qué pasa después de identificar que existen como ciertas dinámicas y existen ciertos comportamientos que están perpetuando y que están fortaleciendo pues esa dinámica de estar disponible permanentemente. ¿Cómo podemos nosotros comunicar y negociar nuestros límites de una manera que los demás no sientan que les estamos diciendo no me vuelvan a hablar, no me vuelvas a hablar, no me vuelvas a escribir, yo no quiero como tener ningún tipo de conversaciones con vos, ¿cierto? Entonces acá hay tres maneras muy sencillas que dijimos como desde el principio que no queríamos que fueran una lista de tips y una lista de consejos, no era la idea, sino más bien tres cosas puntuales que podemos hacer desde la cotidianidad y que pueden ser en realidad sostenibles y realizables. Sin embargo, a mí me parece que es muy importante en este punto eh, entender que es un asunto más de voluntad y de reconocimiento de un problema. Si no reconocemos que existe un problema con la disponibilidad permanente,
si no reconocemos que existe un problema con la forma en la que nos comunicamos, en la forma en la que utilizamos estas herramientas, no vamos a poder pues como entender estas negociaciones para poder establecer límites digitales. Yo lo comparaba mucho con un adicto, por ejemplo. Quienes son adictos, una de las reglas principales que tienen los psicólogos cuando alguien adicto llega a consulta es que esa persona tiene que reconocer existe un problema. Soy alcohólico, tengo problema con las drogas, tengo problema con la comida, bueno, los múltiples problemas, las múltiples adicciones que puedan tener. Aquí sería lo mismo, tengo un problema para establecer límites. Si yo ya identifico que existe ese problema, entonces ahí me va a ser más fácil decir, listo, entonces, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Si no hay un reconocimiento, digamos que todo este carretazo que hemos hablado durante esta última hora, pues no va a tener en realidad ningún impacto en ninguno de nosotros, porque vamos a decir, ¿cómo así? Pues obvio, pero si lo vemos como de manera individual y lo revisamos y lo miramos y decimos, sí, puedo mejorar o sí, definitivamente hay un problema, entonces estas ideas nos van a servir mucho en esa manera de implementar y de gestionar esos límites digitales. La primera es, si somos incapaces pues de no darle respuesta a los demás, entonces podemos poner un límite sin conflicto. Por ejemplo, con lo que Isabel nos contaba ahorita del trabajo, que abrió el mensaje por accidente y no podía responder. Tal vez hubiera podido contestar, ve, lo reviso mañana y te respondo con calma porque pues ya salí de la oficina y todo lo demás. Esa es una manera, una frase para poner límites sin conflicto, como para no dejar al otro del otro lado ahí a la espera de una respuesta. Lo otro es crear microacuerdos personales y es no responder después de las 8 de la noche. Por ejemplo, en la parte pues personal o en la parte laboral después de las 5 de la tarde, que eso implica que puedas ver el mensaje si lo quieres hacer o que lo puedas obviar y dejarlo para revisar al día siguiente, pero respetar ese horario que de manera personal te has impuesto para dar respuesta a los mensajes que te van llegando. Y lo otro es un cambio en cómo le escribimos a los otros, que era lo que les decía ahora, que es algo que yo implemento, y es dejar de marcar todo como urgente. Y porque cuando marcamos todo como urgente, también hay responsabilidad, pues como que recae sobre los otros. Entonces, si podemos minimizar como ese tono de urgencia a los demás, eh, de una manera un poquito pues como más saludable. A ver, Isa dice, yo en parte discrepo con lo que acabas de decir porque al final uno está mandando respuesta también. Entonces se manda doble respuesta sobre un mismo mensaje. Isa, ¿te quieres explicar mejor para que vayamos cerrando? No, simplemente que lo que decías, no, que cuando uno llega y responde, ve, mañana lo reviso porque estoy por fuera de horario. Yo pienso que también hay una corresponsabilidad, es que todos tenemos que ser responsables de lo que hacemos después de un horario en el que no es el laboral. O sea, uno tiene que ser consecuente con eso. Entonces, pues a mí no me parece tan malo eso, pero yo creo que si desde un principio que también puede ser un acuerdo tácito. Vos sabes hasta qué horas trabaja esa persona, pues si ese mensaje se abrió en la noche, obviamente no va a ser para responderte, si me entiendes, eso es como de doble vía. Entonces, por eso yo digo, ¿para qué responder en esos momentos? O sea, entonces se vuelve como una hipercomunicación otra vez. Sí, yo creo que ahí es lo que decías ahorita de cómo estamos acostumbrando a los demás a comunicarnos con cada uno de nosotros, ¿cierto? Es, por ejemplo, yo haría más fácil lo de mañana, lo reviso mañana y te respondo con calma. A mí eso me generaría más tranquilidad que abrirlo y no darle pues como respuesta. Pero es eso, yo creo que es mucho, acá este tema de los límites digitales va muy encaminado a la forma en la que cada uno, pues sí, se relaciona con la tecnología y se comunica con los demás.
todo lo que dices, sí, ahí yo creo que se parte de la obviedad, pues pucha, si salimos a las 4 de la tarde de trabajar y me estás escribiendo a las 6, pues es obvio que no te voy a dar respuesta sino hasta el otro día. Eso es una realidad. Pero, por ejemplo, ahí entra, creo yo, mucho en juego como el tema de las personalidades, de cómo cada uno aborda ese tipo de situaciones. Entonces acá son como tres opciones que según la personalidad de cada uno las podemos ir abordando, porque mira que lo que tú estás diciendo está muy encaminado a ese segundo límite, que es un microacuerdo personal. No respondo después de tal hora, aunque vea el mensaje, listo. Esa es la manera en la que Isabel se relaciona con los demás y se comunica con los demás por medio de las plataformas digitales. Entonces, ahí es como tomar con cuál nos sentimos más cómodos. Y ya, pues como para finalizar este espacio, me gustaría mucho que se fueran con estas dos frasecitas, que las tuvieran de pronto presentes o que las recordaran en esos momentos donde uno se abruma, donde uno no sabe cómo debe asumir, donde hay tanta información, donde los demás lo están necesitando a uno de manera tan urgente, aparentemente. La primera es no responder de inmediato, no nos hace menos profesionales, ni menos cercanos, ni menos comprometidos. Nos hace personas que también tenemos vidas y somos humanos y siempre debemos recordar nuestra humanidad. Y nuestra humanidad siempre va a estar marcada por esa vida en la que tenemos que estar, pues un poco apartados, un poco separados por nuestra salud y por nuestra tranquilidad de esa disponibilidad permanente. Y lo otro es que estar disponible todo el tiempo no es un compromiso, que a veces es miedo, ya sabemos a qué, miedo a perder vínculos, miedo a que nos sientan desinteresados, miedo a que los demás no nos hagan parte pues de su vida o no crean que son importantes para nosotros, y reconocer ese miedo es el primer límite porque es lo que nos va a permitir empezar a encontrar herramientas para poderlo contrarrestar. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna apreciación, si nos quieren decir algo más antes de cerrar este espacio. Tenemos un mensajito. Yo, una pregunta. Claro que sí, Lady. ¿Cómo se maneja el tema cuando uno está esperando una respuesta? Porque ahí también te vuelves un poco ansioso porque quieres o estás revisando constantemente a ver si ya te respondieron. O no sé si es que nos cuesta a esta clase de personas quizás tener un contacto más verbal y de alguna manera se nos facilita hacerlo así en texto y enviarlo por ahí, como que quizás seamos más tímidos para esos temas de hacer una llamada, por ejemplo. Esa es una pregunta en realidad muy difícil, por lo que decíamos ahorita, todos hemos entrado en esa dinámica, ¿cierto? Donde nos da ansiedad, donde necesitamos esa respuesta rápida, donde necesitamos esa respuesta pronta, pero es finalmente entender como que lo que decía Isabel ahorita justamente, como los ritmos, entender, Lady, los ritmos de los demás, que a veces los otros no marchan al mismo ritmo que vamos nosotros, yo por ejemplo soy muy acelerada, pero debo entender que hay personas que van un poco más lento y eso no está mal, sino que simplemente soy yo la que está haciendo una interpretación de esa realidad. Y así como también podemos marcar como un mensaje como no urgente, el otro sí lo podemos, en un caso pues donde algo sea supremamente importante y se va a resolver ya, marcarlo con esa urgencia sin necesidad de que el otro se sienta atacado o acosado. Por ejemplo, Sara, te voy a pedir esto, me gustaría que por favor me ayudaras a gestionarlo rápido, quedo muy pendiente, si te puedo ayudar, lo gestionamos juntas, pero bueno, como tratar de entender pues como que la forma en la que lo estamos pidiendo también cobra pues mucho valor. Y aquí Aleja nos dice algo súper importante y es respetar los tiempos del otro como me gustaría que respeten los míos. Entonces, y es eso,
no todos vamos al mismo ritmo, Lady. Todos vamos a ritmos muy distintos y a veces a los que somos más acelerados nos toca desacelerar un poquitico para que podamos encontrarnos pues como en ese universo digital sin mucho problema y sin mucha sobreestimulación y sin mucha presión y mucha carga sobre los otros. Por acá Isabel nos dice que muy buenas reflexiones. No, Isabel, muchas gracias a ti por haber hecho parte de la conversación, por compartirnos tus experiencias, por contarnos pues como lo que te ha pasado a ti también, que eso nutre muchísimo la conversación y nos ayuda mucho pues a nosotros como Cultura TIC seguir pues propiciando estos espacios. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Saris, por este taller tan interesante. Muchas gracias a todos por participar, por sus preguntas, por compartirnos sus experiencias. Les recordamos que este ciclo continúa con el taller Tu jardín en la nube, menos ruido y más cultivo de un ecosistema digital cuidadoso, el próximo 13 de mayo a las 4 p.m. Entonces, esperamos verlos allí. Muchas gracias a todos. Feliz resto de día.